Lozada te saluda acá en Radio Brisas de Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Alfredo? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, a ver, yo pienso en inflación. Cuando uno abre las tapas de los Ujú. diarios económicos también ve que el foco está puesto en el consumo, ve que también hay, bueno, inquietud respecto de si el gobierno va finalmente a concentrarse o no en acumular reservas. ¿Qué estás viendo vos en el análisis económico en estos días como el punto en el que por ahí hay que poner más el foco? A ver, esto cambia día a día y cuando estamos cerca del día que sale la inflación, estamos todos hablando de inflación, el día que sale el dato de consumo, estamos todos hablando de eso, como bien decís, y ahora que nos acercamos a la meta del 13 de junio, Mm, estamos todos pensando en si llegamos o no llegamos y qué quiere decir que lleguemos o no lleguemos. ujú, La verdad es que estamos como en un terreno, no es incertidumbre para los consumidores, sino más desde el lado nuestro, desde economista, decir, ¿y cómo estamos? ¿Qué pasa? Entonces, mm, por ejemplo, desde el lado de las reservas, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando, estábamos con el acuerdo anterior y cada trimestre había que cumplir las metas y era todo un acontecimiento eso y si no las cumplías era terrible y ahora no vemos ese mismo comportamiento, como que la gente dice, bueno, ¿y si no se cumple qué? O mm, sea, está esa pregunta. Obviamente siempre el ideal es cumplirlo, ¿no? Acabamos de empezar el acuerdo. Hay que ver cómo se hace eso, porque hoy faltan 15 días y todavía faltan más de 4.000 millones de reservas, ¿no? ujú. Entonces, por ese lado, la verdad es que lo vemos como cada vez más cerca y con la misma información que teníamos hace un mes, por ejemplo. Ujú, Pero bueno, no necesariamente siempre, después eso viene a veces muy ligado a, bueno, pero y entonces si no hay reservas, ¿qué pasa con el dólar? No estamos viendo eso, mm, no hay esa incertidumbre general. ujú, Respecto a la inflación, hay, hay como todo el mundo quiere saber cuándo va a terminar de bajar, cuándo va a estar en uno, cuándo va a romper el uno y todas esas cosas. Es muy difícil debido a esto, o sea, viendo que acá tenemos 15 días y todavía no sabemos muy bien el panorama, menos cuánto va a ser a, no sé, 6 meses. Tenemos un año raro, a principio de año fue toda esta incertidumbre por el acuerdo. En octubre tenemos elecciones, entonces todas esas cosas afectan al número de inflación. ujú. Nosotros relevamos todas las semanas alimentos y bebidas y tuvimos semanas muy locas en el sentido de segunda semana de mayo, deflación. Ujú. Wow, -1,6. Tercera semana de mayo, inflación del 2,1. Ah, bueno, se compensó eso un poquito. Entonces, sí, en el promedio estamos con una inflación muy baja en el rubro de alimentos y bebidas, Ujú, pero unos movimientos que nos hacen un poco más difícil la tarea de proyectar a largo plazo. ujú. Si hacemos un balance de lo que uno podía presumir que podía llegar a impactar en el esquema de precios, lo que fue la salida del cepo, me parece que en el gobierno tienen que estar conformes con lo que ha ocurrido, ¿no? De todos Claro. modos, veníamos de una inflación, corregime, pero fue 3,728, ¿verdad? Sí, 3,7 y 2,8, exactamente. ¿Crees que aspirar a que esté abajo de 2 es de todos modos como muy pretencioso todavía? Y, a ver, nosotros estamos en torno al 2%, Mm, 2,2 más o menos, según vemos algunos, nosotros relevamos varios rubros, pero bueno, solo exponemos los de alimentos y vemos un movimiento. Tenemos todavía algunos regulados que siguen aumentando, lógicamente se tienen que acomodar los precios, o sea, no hay que frenarlos solo porque el número nos dé más bajo. Justamente en mayo tenemos un freno un poquito en regulados, así que no nos va a afectar tanto. Pero tenemos, por ejemplo, todo lo que fue las inundaciones que siguen afectando, ¿no? mm, A muchos sectores, por ejemplo, lo que es verduras. Bueno, la tercera semana de mayo estuvo bastante explicado por eso que aumenten las verduras, porque bueno, hay menos productos para poder vender, básicamente, entonces el precio sube. Eso también nos puede afectar un poquito. No, a ver, el decimal, si es 1,9 o 2,1, es difícil. Sí creemos que hay una desaceleración frente a abril. bien. Florencia, lo sumo y te va a hacer una pregunta también Pablo Colombet, que está acá con nosotros. Florencia, Perfecto. buen día, ¿cómo estás? Te saludo ¿Qué tal, y Pablo? te consulto en base a lo que decías, ¿no? Hablaste de inflación, hablaste de reservas, da la sensación que son dos situaciones como distintas y en distintos plazos también.
en los plazos electorales rinde mucho más esta estabilidad del dólar y garpa también muy bien el tema de la inflación que está yendo a la baja. Lo de las reservas da la sensación que es un poco más a mediano plazo, que es una cuestión que quizás hay que empezar a ver después de octubre. Si bien hay una meta en el acuerdo con el Fondo Monetario que habla de menos 500 millones para fin de junio, con lo cual obligaba al Banco Central a sumar cerca de 6.000 millones de dólares, cosa que no está claramente aconteciendo, pero eso quizás es algo que se puede llegar a mirar después de octubre, después de las elecciones, sobre todo si el Fondo Monetario le da un perdón, le da un waiver o consiguen un repo o algo que les sirva de puente para después de las elecciones. ¿Cómo ves el tema de las reservas y en qué plazos? Bueno, a ver, sí, el Fondo Monetario acepta esta situación, considera que las cosas se están haciendo bien y bueno, aunque no se hayan acumulado el total de reservas o sea, si analiza la situación en su totalidad y considera que esto se puede pasar, ha pasado en otros acuerdos, no es nada grave, digo, en ese sentido, bueno, eso está bien, podría ser, bueno, cumplí la próxima meta. En el último acuerdo, que, o sea, el de abril, el que se publicó, la meta a diciembre todavía es como un estimativo porque se iba... Creo que es una manera de ir viendo, bueno, a ver cómo vamos a ver qué metas acordamos entre FMI y gobierno. Tiene cierta lógica, ¿no? En serio, de vuelta, es un año electoral, hay que ver cómo reciben los individuos cada medida, entonces, bueno, como un poco de tanteo de cómo están las cosas. Si esto lo acepta el Fondo Monetario, claro, puede ser postergar la meta sería primero a septiembre, porque esto se hace en trimestrales, y después a diciembre. Florencia, y la última de mi parte tiene que ver con algo que vamos a desarrollar con algunos ejemplos prácticos en un ratito nada más, y tiene que ver con que la Argentina claramente está cara, más allá de la situación que se dio con las empanadas, pasa a un segundo plano y se discute, digamos, el árbol y no el bosque. Argentina está cara, y lo vamos a ver con un par de ejemplos prácticos. ¿Qué ves para más adelante? Porque el presidente Milei ha dicho que Argentina va a estar más cara en un futuro, y lo mismo ha dicho, por ejemplo, Arriaza, uno de los economistas muy consultados. ¿Qué ves vos? A ver, es que si esto continúa, ¿no? Una inflación que va desacelerando, un dólar estable, pero hay sectores que aumentan por encima de la inflación, o sobre todo por encima del dólar, eso va a hacer que cada vez esté más caro. A un dólar planchado, o hasta algunos podrían considerar barato, eso hace que la Argentina esté cara en dólares. Además, para nosotros después dependerá de cada uno por su nivel de ingreso, si además está cara en pesos, ¿no? Pero un dólar planchado, no en los niveles que uno capaz pensó que podía llegar, hace que la Argentina esté cara en dólares. Florencia, te hago la última. Sí. El salario viene funcionando como un ancla, ¿no? Y de hecho tenemos el frente abierto de lo que pasó con empleados de comercio. En la ciudad de Mar del Plata tenemos un despelote tremendo en lo que pasa con la actividad portuaria y la pesca. ¿Tiene un límite, entendés, esta variable? Bueno, a ver, eso fue algo que planteamos mucho el año pasado, que es perfecto, la inflación desacelera, se acumulan reservas el año pasado con el blanqueo, el dólar no volaba. Ahora, la situación social, ¿cuánto tiempo puede esperar? A ver, sí es verdad, no podemos decir, no, estamos muy mal, estamos peor que antes y todo. No, cada uno tiene su realidad y habrá gente que seguramente puede decir que está mejor, como también habrá gente que dice que está peor. Entonces, depende la magnitud, la cantidad de esas personas que estén peor o a qué nivel de qué es lo que empeoró tanto en su calidad de vida, es cuánto puede aguantar esto. Entonces, cuando ya empiezan, al principio capaz podía ser, bueno, solo algún recorte de beneficios para un sector, pero cuando ya empiezan a afectar tanto las paritarias, ahí puede ser que empiece un poco más las preguntas de, che, ¿y esto cuándo va a mejorar? Bien. Para cada uno, ¿no? Bien. Florencia Iragui, economista de la consultora LSG, muchísimas gracias por este contacto con Radio Brisas de Mar del Plata. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, hasta luego.